yo dejé un poco todo para dedicarme al arte. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces hay una carga familiar de los antepasados, en la que hay creencias limitantes. Son creencias que van o han ido durante muchos siglos o generaciones, en las que te dicen: con el arte no puedes ganarte la vida. Yo mismo me autosaboteaba. Él siempre me decía como que si tú crees que puedes, al final vas resolviendo un montón de problemas, pero puedes hacerlo. Y los problemas surgen a los pequeños y a los grandes. Es decir, te surgen cuando estás aprendiendo y te surgen cuando estás en la cima de la carrera, ¿no? Sí. Siempre surgen problemas. Lo importante es resolverlos. Sin embargo, yo en el arte entiendo que es más el que alguien sepa guiarte y sacar lo mejor de ti, pero sobre todo a generar la inercia para desarrollar tu carrera profesional. Y en el arte, para mí, el beneficio o lo que premia es la escultura, el acabado, porque es algo que queda para siempre. Todo lo que hacemos hacia afuera nos repercute y tendríamos que entender eso, que somos todos hermanos y hermanas, ¿no? Es decir, que formamos parte de una gran familia. Cuando alguien es útil, ¿cuánta satisfacción provoca el ser útil o ser buena persona? Es decir, el hacer las cosas como tú te gustaría que las hicieran contigo. ¿Para ti importante la imagen? ¿O qué quieres transmitir con tu imagen? Óscar Martín de Burgos es un reconocido escultor que ha expuesto en los 5 continentes y vamos a compartir con él un vinito, esta vez será un vino blanco, y comentaremos aspectos desde la elaboración de una de sus obras, de una de sus esculturas, hasta aspectos más íntimos como cómo se entrega al espíritu para recibir inspiración en su proceso creativo. Hablaremos de la empatía y de cómo vibrar en el amor para tener un mundo mejor para todos. Si os gusta el contenido, nos hacéis un gran favor si os suscribís al canal, le dais me gusta y nos dejáis algún comentario, que os leeremos encantados. Ahora os dejamos con el episodio completo y esperemos que lo disfrutéis. Me encanta darle, que es que empezamos a... Empieza sí, ya el sonido. Para coordinarlo todo, muy bien. Namaste, namaste saludo que tú utilizas, no me dijo... No, sí. no. Bueno, yo realmente soy... Así hay como gente que dice lo de poliamor, ¿no? Sí. Pues yo en mi caso soy poliespiritual, por decirlo de alguna forma, ¿no? Vale. Entonces, ahora mismo, de hecho, que estoy aquí en Burgos, pues practico el cristianismo, ¿no? Vale. Y pues participo de... Además yo estoy bautizado, ¿no? Y he hecho la comunión, ¿no? Sí. Es decir, que es nuestra raíz o nuestras costumbres. Pero luego, a su vez, cuando voy a otras culturas o voy a otros países, pues si son hindúes, pues yo participo del hinduismo, si son jainistas o si son animistas, ¿no? Que en África, por ejemplo, que son animistas, es decir, que hacen culto a la tierra o a la naturaleza, pues efectivamente yo me conecto con esa energía también. Creo que al final el lenguaje es el mismo, es decir, que Dios es lo que existe, el todo, lo absoluto, y Namaste está bien también, pues que Dios, yo que sé, que Ave María Purísima, que para mí entiendo que la espiritualidad es una herramienta para que podamos vivir en coherencia con el espíritu, con Dios. Entonces, pues yo estoy abierto a aprender todas las herramientas y de hecho me gustan los símbolos. Qué bueno, Óscar, me encanta porque luego quiero hablar un poco de esto porque me parece súper interesante. Sí. Yo creo que eres una persona muy espiritual y quiero hablar de estos temas contigo. Me encanta ver cuál es tu opinión. Sí. Lo primero de todo, agradecerte muchísimo que vengas a echarte un ratito con nosotros a tomar un vino. Esta vez vamos a tomar un vino blanco, que también hay riberas blancos, aunque la gente no lo tiene muy conocido, pero también los hay y muy buenos. Así que vamos a echar un ratito agradable y eso, millones de gracias por querer venir con nosotros y porque ya sabes que un poco la intención que tenemos es poner en valor
pues la gente de las pequeñas ciudades o pequeños pueblos, y que queremos decir que desde los pequeños sitios también se puede impactar positivamente al mundo. Y creo que tú lo estás haciendo, eres un vivo ejemplo de ello, así que muchísimas gracias, Óscar. No, bueno, el agradecimiento es mío. Para mí es un placer el que me hayáis invitado, el poder compartir, porque siempre, y más aún en mi trabajo, que nos dedicamos pues a las personas, a la sociedad, el poder compartir nuestra visión, por qué hago mi trabajo, quién soy, pues me acerca a las personas. Y creo que eso es fundamental. Así que enhorabuena por hacer este trabajo de entrevistas. Creo que es un gran trabajo y sobre todo una gran oportunidad para que nos conozcan un poco más, y sobre todo también, pues muchas gracias por haberme invitado. Qué bien, Óscar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Óscar Martín, ¿quién es Óscar Martín de Burgos, para quien no le conozca? Bueno, pues yo soy una persona que estoy entregado a mi trabajo, a la escultura, también a la performance, que me gusta, disfruto mucho, ¿no?, haciendo acciones plásticas. Soy una persona pues simple, como todos los ciudadanos. Cada uno, de hecho, tenemos una función social, o así lo entiendo yo. Cada persona se suma a la comunidad con un talento. El mío, en mi caso, pues es la expresión artística, es la creatividad en la disciplina artística. Otros tienen la creatividad en no sé, pues en la gestión de personas o en la limpieza de las calles o en cualquier otra función social. Yo, en mi caso, pues estoy entregado a la escultura, a lo plástico, y ahí me encuentro cómodo y desarrollo mi talento. Y desde ahí me gusta, pues, relacionarme con los demás y ofrecer lo mejor de mí. Esa es mi entrega. Qué bien, Óscar. ¿Y eres escultor, artista plástico? ¿Qué es la diferencia entre qué es escultor o qué es artista plástico? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, escultor estaría dentro de artista plástico. Es una disciplina dentro del arte plástico. El arte plástico es, pues, lo que trabajamos, ¿no? Lo que trabajamos con las manos, la materia, ¿no? Esa idea es un arte visual, pero a la vez también es materia. Por ejemplo, la cinematografía o otras disciplinas dentro del arte, pues ya no son plásticas, aunque también están consideradas como arte. Entonces, lo plástico es aquello como que trabajas la materia, la transformas y tiene de hecho, tiene coherencia con plasticidad, ¿no? Con el poder transformarlo, modificarlo, y es un poco esa... ¿Las 3 dimensiones tendría que ser o no tiene por qué No, ser? la pintura también es plástico. Pintura también se Sí, considera arte plástico. Sí, todo lo que tú estás interviniendo con la materia, y hay ese diálogo con la materia. Vale. Es que como que parece que siempre decimos la escultura, que es lo que vemos en 3 dimensiones, o sea, las artes plásticas, escultura, va todo un poco enfocado. Sí, la fotografía yo creo que quizás también podría... También. Quizás, menos quizás, pero luego hay muchos trabajos que son dentro de otra vertiente, que ya no están... Porque la fotografía tiene mucho de plástico. Ahora ya no tanto, porque ahora es más digital, ¿no? Pero cuando es analógica, pues hay que revelarla, hay que dar muchas veces pues materiales que recogen la luz a la hora de hacer el revelado, hay que positivarlo, incluso personas la colorean. Es decir, la fotografía también puede tener esa vertiente plástica. ¿Y cómo te nace todo esto? Me parece muy interesante. ¿Desde pequeñito ya querías ir por ahí enfocado o cómo te surge? Bueno, siempre desde pequeño pues tienes esa inquietud, ¿no? Y siempre pues te encuentras cómodo, ¿no?, con la expresión, desde muy pequeño, ¿no? Pero realmente el encontrar como mi sentido a dedicarme a eso o enfocar mi energía en eso fue cuando viví en Portugal, ¿no? A partir de vivir allí, pues empecé a relacionarme con personas que estaban dentro del mundo del arte y me sentía muy cómodo. Y como tenía esa inquietud también, o esa capacidad creativa, pues pensé, voy a desarrollar, ¿no?, mi línea o mi carrera por aquí. ¿Cuándo viviste en Portugal? En el año 91, 92. ¿Casualidades de la vida o...? No, porque estuve trabajando allí en Oporto, sí. Y claro, yo era muy joven, y a partir de ese trabajo pues empecé a conectar con el arte. Luego fui a Alicante, allí me formé. Me formé, por un lado, en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante, vale. Pero tuve la suerte de tener un maestro, Eduardo Lastres, con el que conecté, ¿no? Es decir, dentro del arte, a ver, tú me has dicho antes que eres ingeniero, ¿no? Sí. Entonces, no puedes ser un ingeniero que no haya superado una serie de
asignaturas y de pruebas para demostrar que eres capaz de firmar un proyecto. Sí, exacto. Porque imagínate, y más de obra civil, que diseñas una presa o diseñas un puente y eso luego pues no hay por dónde cogerlo, ¿no? La podemos preparar bien. Eso es. Entonces, en el arte, por lo menos yo así me lo planteé, yo quería aprender. Entonces, el proceso de aprendizaje en el arte, o yo así lo entiendo, es el cómo desarrollar tu capacidad creativa y cómo poder comunicar a través de una disciplina, en mi caso de la escultura. Es decir, cómo puedes desarrollar lo que tienes dentro, lo que quieres comunicar a través de la materia, del volumen o bueno, también de las acciones o de la performance. Entonces, no es tan importante, o yo así lo entendí, el hecho de superar una serie de asignaturas o de acabar todo exactamente. Porque está bien si luego quieres dar clases o quieres tener pues, otro camino. Pero si lo que buscas es aprender, a mí lo que más me importaba era aprender las herramientas, aprender las técnicas y aprender todo lo que me podía dar esa capacidad de expresión. Entonces, con Eduardo Lastres, con mi maestro, pues yo estuve ahí trabajando y trabajando y era curioso porque había algunas asignaturas que yo pues, no las encontraba sentido. A ver, era muy joven también, ¿no? Pero, por ejemplo, había una que era proyecto, ¿no? Y proyecto, había que hacer un proyecto así de grueso en el que tenías que explicar pues, el antecedente, de dónde había nacido la idea, correspondencias o referencias con otros estilos, con otros autores. Bueno, que había que hacer un proyecto así. Sí. Con el paso de los años, pues yo cuando voy a donde un cliente le presento un proyecto de 2 folios. Sí. Y aún así a veces me dicen que es un rollo. Pero claro, las personas no tienen tiempo. Tú no puedes llevar un proyecto de un libro, ¿no? Entonces yo esa asignatura pues decidí no ir. Y como esa, pues había otras que no consideraba que eran útiles. Entonces, en cierta forma se enfadaban esos profesores, ¿no? Y me decían, oye, ¿pero qué pasa, no? Que tú no quieres venir a mis asignaturas. Y había como un... Y sin embargo, pues Eduardo al final me dijo, tú tranquilo, ven a mi asignatura, que él nos daba taller y luego también otras tecnología y demás relacionadas con taller. Vienes a mi asignatura y yo te voy guiando. Tú me presentas lo que vas haciendo. Yo trabajaba mucho en casa también. Lo hacía en el taller y luego en mi casa. Íbamos evolucionando y trabajando. Y entonces me cogí como un poquito, pues así como con esa idea, ¿no? de guía o sea, como un padre, un poco. Pues un maestro. Maestro. Yo siempre, de hecho, le llamo maestro. Yo considero que en las artes la figura del maestro es muy importante. Es decir, ahora con la universidad y con cómo se está planteando la educación, y es lógico porque hay que normalizar o hay que hacer una especie como de... Sí, normalizar y sobre todo categorizar, ¿no? Para que así las personas pues, puedan tener un nivel de comparación. Es decir, si tú has estudiado hasta aquí y has hecho un máster de esto, pues ya te puedo comparar porque sé que has obtenido estos conocimientos. Sin embargo, yo en el arte entiendo que es más el que alguien sepa guiarte y sacar lo mejor de ti, desarrollar tu potencial, desarrollar tus capacidades para poder llegar a lo que tú puedes llegar en el aprendizaje, pero sobre todo a generar la inercia para desarrollar tu carrera profesional, que es lo más importante. Sí. O así lo entiendo yo, vamos, todo esto lo comparto, pero desde mi punto de vista. Totalmente, pero entonces para ti, o sea, tu maestro, ¿sigues teniendo relación con él, sí, entiendo? Sí, por supuesto, sí. ¿Y cómo nace todo ese vínculo? ¿Nace de la escuela directamente, de la escuela de arte de...? Sí, yo luego tuve un conflicto de salud y me tuve que volver a Burgos, que de hecho estuve también en la escuela de Burgos, y también estuve aquí formándome y cogiendo herramientas. Sin embargo, aquí no llegué a captar o no llegué a resonar. Y hice pues aprendí más cosas, evidentemente, pero no llegué a encontrar ninguna figura que tuviera esa resonancia como antigua del maestro, ¿no? Yeah. Que a lo mejor es algo muy romántico, que no lo sé, pero para mí es fundamental, porque de hecho a mí siempre me decía algo que lo he compartido en alguna ocasión, ¿no? Él siempre me decía como que si tú crees que puedes, al final vas resolviendo un montón de problemas, pero puedes hacerlo. Y los problemas surgen a los pequeños y a los grandes. Es decir, te surgen cuando estás aprendiendo y te surgen cuando estás en tu carrera, en la cima de la carrera, ¿no? Sí. Siempre surgen problemas. Lo importante es resolverlos. Entonces, a mí me dio ciertas enseñanzas que es como cuando tu madre, ¿no? Que te dice de pequeño ciertas frases que las llevas hasta que te mueres, yo creo. Sí. Y son muy útiles, ¿no? Sí. Es como algo que... Y yo lo agradezco mucho, de hecho. Qué bueno. Y hablabas antes de Portugal. Yo estuve también en Portugal viviendo un año en Leiria. Fue un año de los mejores que pasa en mi vida, la verdad, una gozada. Sí. Pero luego yo volví a Burgos. Pero es difícil
No sé si hoy en día dices, joder, me quiero dedicar a las artes o a la escultura. No sé si ahí valorabas como visión a futuro y demás, o tú tenías claro que es lo que te llamaba y querías vivir un poco de esto. Pues es curioso porque cuando yo decidí dedicarme a eso y estudiar y formarme, pues al final fue un desastre, porque hice exposiciones, gané varios premios en Alicante, es decir, tuve bastante, pues mi trabajo se valoraba y jurados, ¿no? Que para mí, de hecho fue curioso lo que decía antes de los estudios, para mí el que me ganara un premio o que me seleccionaran dentro de un premio mi obra, que me la compró el Ayuntamiento de Alicante, una de ellas, por ejemplo, un jurado experto, pues para mí era un poco como se había aprobado esa asignatura, ¿no? Es decir, era como ponerte en valor a través de un jurado experto. Y sin embargo, yo dejé un poco todo para dedicarme al arte. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces hay una carga familiar de los antepasados, en la que hay creencias limitantes. Es decir, hay creencias que son creencias que van o han ido durante muchos siglos o generaciones, en las que te dicen, con el arte no puedes ganarte la vida. Tienes que tener un trabajo y luego el arte, porque si no, no puedes generar los recursos suficientes para vivir. Entonces, claro, yo tenía esa creencia limitante de mis antepasados y tuve primero, me arruiné, vamos a decir, por decirlo de una forma, ¿no? Y me embargaron mi casa en Alicante en el año 98, es decir, como que fue un desastre, porque yo tenía éxito y vendía, pero claro, no lo suficiente, porque yo mismo me autosaboteaba. De hecho, por ejemplo, yo hacía mucho trueque, entonces, Sí. y claro, era un desastre, porque yo a lo mejor llegaba a un acuerdo en un sitio para comer y decía, vale, pues como todos los días por una escultura, por ejemplo, ¿no? Ah, sí. Sí. Qué bueno, o sea, la antigua usanza total. Total, sí, yo es que me entregué allí como muy... Pero claro, fue un desastre, porque tenía a lo mejor hacía esa escultura, iba al lugar, y claro, a la cuarta o quinta vez, pues yo ya me sentía como que iba demasiado a comer allí, ¿sabes? Ya. Que a lo mejor la pieza era una pieza que me había llevado un trabajo, yo qué sé, de un mes o un mes y medio. Sí. Y sin embargo, había comido 4 días o 5. Pero ya me empezaba a sentir yo, digo, jo, yo no sé, porque a lo mejor veía cosas que veía raras o tal, y ya me sentía yo incómodo Ya. y ya no iba. Ya. Entonces, claro, fui generando una historia pues, que me causó problemas, ¿no? Y un desastre, ¿no? Entonces, lo que hice luego ya con el tiempo pues fue trabajar, ¿no? esa limitación, que además muchos las tenemos, y no solo en esa línea, en muchas otras, porque muchos familiares, imagínate que, no sé, en mi caso, pues, bueno, no voy a contar tampoco por respeto a mis antepasados, ¿no? Pero puede ser que un antepasado, en un momento determinado, imagínate, voy a poner otro ejemplo, que no es el mío, pero imagínate que quiere ir de viaje. Y es una persona viajera, pero el primer viaje que hace resulta que se le rompe el barco donde va, se hunde y se muere su pareja, ¿no? Pues esa persona asocia que los viajes son muy peligrosos y que no se pueden hacer. Entonces, eso crees que queda ahí. Pero yo, según he descubierto, va pasando de generación en generación y hay una creencia en el subconsciente familiar de cuidado si te vas de viaje porque hay un peligro. No exactamente cuál, pero tú dices voy a ir de viaje y te sientes incómodo. No sé si ir, porque no... incluso vas y saboteas y dices, pues no puedo ir, es que me he roto un pie. O no puedo ir, es que me he hecho daño. O es que mira, me ha surgido justo un inconveniente, ¿no? Entonces, son creencias o limitantes o memorias que hay que ir limpiando, como liberando, para que así pues puedas afrontar ese miedo, que al final es un miedo oculto y muy profundo, para llevarlo hacia adelante. Y en mi caso, pues pude el ir trabajando paso a paso y voy pues planeando, ¿eh? Porque en esto del arte hay que ir planeando, fluyendo, ¿no? Como dicen los estos, ¿no? del rap, ¿no? Hay que tener mucho flow, ¿eh? Mucho flow. Ya me imagino. Pero las creencias limitantes me parece súper interesante. Yo estoy trabajando mucho a nivel personal desde hace mucho tiempo y creo que no somos conscientes de las creencias limitantes que tenemos, que cuando nos las ventilamos somos capaces de hacer todo lo que queramos. O sea, no tengo ninguna duda. También... O sea, puede que vengan de nuestros antepasados o también de vivencias que hayamos tenido en épocas jóvenes, no muy pequeños, siendo casi inconscientes, que dicen, pero hasta los 5 años así, y nos hemos ido generando esas creencias que luego en realidad no existen, son creencias, entonces esas nos bloquean. Hay un halo a la esperanza de que esas creencias se pueden quitar totalmente, ¿no? Tú estás siendo ejemplo de... Sí, y todavía quedan más, porque además es curioso, y por supuesto que te ocurren de pequeño, en la infancia, te pueden ocurrir en la adolescencia, porque
por un lado, son propias, pero son como que tú vienes realmente a hacer un trabajo para la familia. Es decir, vienes a resolver ese miedo que no se pudo resolver hasta ahora y tú conseguir resolverlo para que las generaciones presentes y futuras se suelten de él, ¿no? Es decir, es muy, muy interesante el hecho del trabajo, ¿no? Y por supuesto que es como una piel de cebolla también. Es decir, cuando crees que has quitado una piel, hay otra. Hay debajo Es decir, más. que es un trabajo continuo, ¿no? Pero Entonces, parece mentira, Óscar, perdona, o sea, que sean creencias que pueden ser de generaciones anteriores y que las estemos heredando nosotros. Eso no somos muy conscientes, pero es así. O sea, de cosas que ha pasado igual 2 o 3 generaciones atrás, las estamos heredando y viviendo nosotros sin haber tenido a veces ninguna referencia a lo que estemos creyendo. hombre, tiene su lógica. Piensa que realmente nosotros cuando estamos en el vientre de nuestra madre tiene muchas emociones y muchos recuerdos. Y eso se impregna en nosotros. Es decir, que tú estás sintiendo a través de ella. Y otra cosa que me contaban hace poco es como que el óvulo que tiene la madre, que decir, ya lo ha tenido la abuela. Es decir, que las experiencias de la abuela también se han marcado en la bisabuela, perdón. Porque la bisabuela tiene un óvulo que ya va a ser la madre. Es decir, que va a ser la madre de la madre. Y las mujeres traen los óvulos cuando ya se están formando. Entonces, quiero decir que son 2 o 3 generaciones, ¿no? Sí. Entonces, realmente hay un plano emocional que se nos marca o se nos queda en nosotros y que muchas veces, bueno, ahora ya se está hablando mucho de ello y yo creo que por eso estamos hablando también nosotros de esto, ¿no? Porque sí que hay un gran trabajo de cómo empezar a ahondar y sanar elementos que nos desequilibran. Yo sigo en el filo de la navaja, entendámonos, que yo voy buscando siempre ese equilibrio y que cualquier elemento te puede desequilibrar, también es cierto. Lo único que es como aprender a ir andando, ¿no? Por una cuerda floja, que hay red, pero tienes que aprender y sobre todo atreverte. Yo creo que la clave principal, y sobre todo en el arte, y es curioso porque muchas personas hablan del arte como camino y dicen, "Jo, es que me gustaría ser artista", pero hay muchos otros trabajos que a muchas personas les gustaría hacer y no se atreven. Es decir, hay muchos trabajos que a lo mejor incluso no están relacionados con el arte y que también hay ideas limitantes. Hay personas que no se atreven por miedo. De hecho, yo a veces lo digo así en broma, ¿no? Porque hay muchas personas que se quejan de que el trabajo que tienen no les gusta. Sí. Y habría que hacer un intercambio de trabajos, ¿no? Sí, quedar todos juntos y decir, a ver, ¿tú qué trabajas? En esto, pues a mí me apetece. Venga, pues toma, vete tú mañana que yo me voy al tuyo, ¿no? Es decir, intercambiarlos, ¿no? Los trabajos. Totalmente. Tú, bueno, esto lo hemos hablado justo, es algo que coincide. Entiendo que tú también, tú eres feliz con tu trabajo, vives de tu pasión, ¿no, Óscar? Porque con todos los invitados que han ido pasando aquí a tomar un Riberita, coincide que viven de su pasión, que para mí es el mayor sueño como personas, joder, poder vivir de lo que realmente te apasiona, que creo que es un poco la clave de todo, joder, que te levantes cada mañana y dices, joder, qué rollo tengo que ir a trabajar, sino que te levantes con una alegría, una ilusión y dices, oye, qué guay, que es que voy a trabajar porque es que es lo que realmente me hace feliz. ¿Tú te consideras feliz de poder vivir de tu pasión? A ver, es como, hay algo que es curioso, ¿no? Porque a veces es mucho sufrimiento también, ¿no? Es decir, que hay momentos muy duros, ¿no? De mucho estrés y de mucha tensión. Y últimamente también, pues, estamos hablando de eso, ¿no? Con Susana, con mi pareja, hablamos mucho de bajar un poco la tensión, el estrés. Sí. Porque hay momentos duros de que pierdes el norte, ¿no? Vamos a decir. Y tienes que dejarlo, parar. Es decir, que hay momentos desagradables. Pero sí que es cierto que yo creo que hay que dedicarse a lo que te apasiona, lo que has dicho. Es decir, a lo que realmente... Porque para poder hacer algo bien hay que dedicar muchas horas. Muchísimas horas. Y no solo en el hecho de hacer, sino también en el informarte, aprender, incluso cometer errores y volver a rehacer. Si uno no le apasiona lo que hace, comete un error y lo desecha, incluso lo abandona. Sin embargo, si le apasiona, dice, no, voy a seguir, Entonces, el hecho de que te apasione te hace dedicar el tiempo, la energía y la fuerza necesaria para que puedas hacer algo interesante, para dar un paso más allá. Entonces, en ese aspecto, yo sí que creo que las personas que destacan en su profesión o que consiguen hacer algo un poquito, o dar esa vuelta de tuerca, es porque les apasiona. Porque si no, no dedicas toda la energía necesaria. Porque yo desde que me levanto hasta que me acuesto,
estoy pensando en esto. Es decir, estoy pensando, tengo que hacer, no tengo que hacer. Y bueno, le podríamos preguntar a Susana para que a veces sueño y pensando en esto. Sí, ¿no? Y empiezo, no, esto me lo ponéis por allí, no, esto. Y estoy organizando una exposición en sueños, ¿no? Es decir, que es una entrega. Yo lo veo como una entrega vital. Para mí mi trabajo es una entrega vital, es como mi misión de vida. Yo sí lo entiendo. O sea, parte de la culpa de todo tu éxito también la tiene Susana de aguantarte hasta en tus sueños, Bueno, ¿no? creo que sí, ella también, ella es chef y cocinera, ¿no? Y tiene, Sí. yo también le apoyo, ¿no? Creo que también es muy importante cuando estás con una persona el apoyarte, ¿no? El que en momentos de bajón, que todos lo tenemos, ¿no? Esos momentos en los que pierdes energía o pierdes fuerza, que la otra persona te apoye y diga, venga, venga, tira, ¿no? Incluso que te mienta un poco, ¿no? Y que te diga que tú puedes, ¿no? Y que... Esas mentirijillas a veces vienen bien, es verdad. Sí. Ese empujoncillo viene bien. Y que lo vas a conseguir, que lo vas Sí, a conseguir. sí, sí. Y dices, jo, no me imaginaba que lo fueras a conseguir, pero si me has dicho que sí, ¿no? Totalmente. Es un poco Pues, eso. pues gracias a Susana, entonces Sí, se las sí, damos. sí. ¿Qué te iba a decir? Hablando así un poquito de esto, de tus obras y demás, tus obras más representativas, Óscar, podemos decir, para mí la principal es la suerte que tenemos aquí una pequeña réplica, que es el Cid que da la bienvenida a Burgos a toda la gente que viene desde el sur de la ciudad a Burgos, en el Nudo Holanda. Tenemos la bienvenida del Cid, que gracias por haberlo traído. Es que me parece espectacular. ¿Puede ser tu obra más representativa o no? Tienes muchas, pero... Hombre, es una obra que al estar en la vía pública y al estar en un lugar, pasan 22.000 vehículos al día por ahí, es decir, que es una barbaridad. Y aparte, a nivel de gran formato, fue la primera que realicé. De hecho, surgieron un montón de conflictos cuando la hice para poder ubicarla, para poder colocarla, y no con los clientes, sino con la empresa que lo estuve fundiendo. Bueno, una serie de problemas que hablé con mi maestro y le dije, jo, esto hoy me lo podías haber explicado, ¿no? Y dice, no, esto hay que aprenderlo sobre la marcha, porque así te quedas curtido y aprendes para la próxima, ¿no? Pero sí es cierto que para mí es una obra muy emblemática por eso, porque lo ven muchas personas y luego también es un elemento en nuestra ciudad, el Cid, de mucho peso. Creo que está el Cid de Cristóbal, ¿no? El que es muy conocido. La Plaza del Cid. De la Plaza del Cid de toda la vida, que lo conocemos desde pequeños. Y este otro, sin embargo, es un poco el de nuestra generación, ¿no? Yo entiendo que se puso en 2008, 2009, creo que en 2009, y representa pues un poco nuestro momento. De hecho, la posición es una posición en la que está sin caballo, es decir, está de pie, está con esa espada levantada, pero saludando, no está en el avance de la guerra, ¿no? Está como saludando y dando la bienvenida, como decías antes, de anfitrión de nuestra ciudad. O sea, un poco la idea es dar la bienvenida a todos los visitantes o gente de paso que viene a la ciudad. El Cid campeador, don Rodrigo Díaz de Vivar, da la bienvenida, me encanta. Sí. La imagen es verdad que también la perspectiva a veces parece como que la espada apunta un poco más hacia adelante. A mí me parece brutal, o sea, es increíble y es chulísimo. Es una antena, es además como una antena también que como que conecta, ¿no? con el universo, que también eso me gusta. Eso que lo comentabas antes, explícanos esto, lo que decías de que es una antena que nos conecta con el universo, me parece Sí, son elementos que cuando lanzan, pues energéticamente o simbólicamente están lanzando energía, ¿no? Y conectando. Es una antena. Y luego también hay algo muy, muy interesante, que es en el Cid, hay un pequeño hueco aquí, que se ve aquí, que es como un corazón. Entonces, esa idea del guerrero con corazón. De hecho, el Cid, según el cantar, ¿no? Tiene esa parte en la que une el honor, ¿no? El caballero con el guerrero. Entonces me parece también interesante jugar con esa idea. No sé si se ve que tiene aquí como un pequeño corazón. A lo mejor se ve mejor allí. A ver. Es aquí un pequeñito corazón. Sí que se ve, ¿no? Aquí se percibe, sí. En esta imagen se percibe. Es esa idea, es como el hueco, ¿no? Y sobre todo también tiene el escudo, que esto sería como el escudo, es decir, está como saludando así, ¿no? En esta posición. Para mí fue una pieza que me hacía muchísima ilusión. De hecho, al principio yo lo preparé para otro cliente, estas cosas, ¿no? Porque, fíjate. Sí, porque de hecho se parece mucho a una entidad de la ciudad. No prosperó la idea y, sin embargo, luego el Ministerio de Fomento sí que le pareció interesante. Y gracias a los técnicos, a Paco Almendres y a Roberto Inés, pues decidieron que era interesante y la pudimos poner ahí en el Nudo Holanda, que para mí es toda pues una gran alegría el poder
Porque yo tengo el estudio en Villariezo, entonces Sí. yo la veo todos los días, Todo- un montón de veces. Qué gozada, joder, qué suerte. Y de hecho tengo una amiga que es holandesa, que viene a verme, que le gusta mi obra y viene a verme de cuando en cuando. Pues siempre que pasa, le decimos guapo, ¿no? Cuando pasamos. Y a ella le encanta. Además es que le encanta eso, ¿no? Decirle guapo al Cid al pasar. Qué sí. bueno, la bienvenida es buenísima. Además, por la noche está iluminado también, es súper súper chulo. O sea, que nos reciba nuestro héroe medieval es una gozada. Así que muchas gracias, Óscar. ¿Y tú cómo vives eso? ¿A ti se te encarga la ciudad o el ministerio? ¿Cómo funciona un poco los encargos de una obra? O sea, en este caso te encargan, dicen, no, queremos poner aquí una figura. Es que no tengo ni idea de un poco cómo Bueno, es un funciona. proceso, cuando son piezas así de gran formato, es un proceso lento, puesto que tienes que presentar el proyecto, tienen que aprobarlo, tienen que después, hay que producirlo, pues es complejo. Es decir, es pieza pequeña, problemas pequeños, pieza grande, ¿no? Problemas grandes. Pero es una gran satisfacción. Es decir, aunque lleva un proceso largo, lento, a veces, pues como en este caso, bastante tortuoso, porque pues eso, la empresa que lo estaba realizando, porque cuando es una pieza así tan grande, ahora últimamente sí que he hecho yo alguna ya grande, pero a veces cuando son de fundición hay una empresa que te la va haciendo a la vez que tú la diriges o la vas acabando. Vale. Yo ahora intento hacerlas yo también, es decir, con empresas subcontratadas, pero hacer casi todo, es decir, la dirección y demás, mucho más, para sentirla y sobre todo corregir ciertas cosas que a veces las fundiciones, pues eso es como todo, son empresas y tienen que ver horas, tal, beneficio. Y en el arte, para mí el beneficio o lo que premia es la escultura, el acabado, porque es algo que queda para siempre, más que el presupuesto y que lo que has acordado o a lo que has llegado, ¿no? Entonces, pues ahora me lo planteo de otra forma diferente a cuando hicimos aquella pieza. Pero y Óscar, tengo dudas ahora que estás hablando un poco del proceso. A ti se te encarga una pieza, no sé cómo funciona el proceso. No digo en este caso, en cualquiera. Se te encarga una pieza de un volumen grande y tú ¿cómo es el trabajo? Primero haces un boceto, la diseñas en pequeño, una pequeña maqueta, luego ¿cómo funciona el proceso? Yo la suelo hacer en pequeño, primero, porque para ver lo que es el sentido de la idea, lo que es la forma y el propio concepto. Se lo enseño al cliente, el cliente lo valora, se ajusta a lo que busca o no. Sí. Y luego, cuando ya se ha aprobado la pieza, la escaneo y la hago un poco más grande. Por ejemplo, si es este tamaño, pues la hago, imagínate, a 1,50 m. Y la vuelvo a modelar otra vez. Vale. Porque cuando las piezas las vas haciendo más grandes, a lo mejor tú aquí ahora hay ciertas cosas que no le das importancia, pero al hacerlas más grandes pues tienes que hacer modificaciones. Sí. Entonces la vuelvo a ver ya en 1,50 m y ya empiezo a valorarla. Y luego la vuelvo a escanear y ya la hago en grande. Se divide por partes, y en el caso de que sea metálica, y esas partes se funden. Vale. Esas partes luego, una vez que están fundidas, se cosen con una soldadura del propio material, Sí. Se repasa la soldadura, se lima, porque hay que limarlo todo para que quede uniforme, y bueno, luego se le da una pátina. ¿Y eso, al final. Eso, Óscar, lo haces en tu taller, entiendo? Sí. Vale, y tendrás más gente trabajando, porque si no esculturas estas gigantes que haces, tendrás gente o cómo... Sí, lo que suelen venir personas, pues otros autónomos, por decirlo de alguna forma, que puntualmente yo les digo, oye, ¿venís a echarme una mano? Y vienen a echarme una mano, pues a lo mejor vienen un mes o 15 días y me echan una mano. O sea, la obra... Es que es interesante, me parece súper curioso, porque dices, entiendo que una figura así de tamaño reducido la puedes hacer tú, pero figuras de, no sé, ¿cuánto es lo más grande, la obra más grande que hayas hecho? ¿Cuánto? Bueno, pues 6 metros o así, tampoco mucho más. A mí me gustaría hacerla más grande, sí, ¿no? Pero, joder, pero 6 metros ya es una locura. Bueno, pero se puede hacer. Bueno, vas haciendo con... Es decir, todo va como por partes. Es como cuando haces una obra civil, ¿no? Imagínate una presa, ¿no? Sí. Y pues todo va por partes. Al final son piezas que se van... Pues, por ejemplo, la soldadura, pues hacen falta equipos especiales. Pues viene una empresa que se dedica a soldar y yo se lo preparo y me lo va soldando, me lo van acabando. Es decir, que yo lo trabajo así y se va haciendo. Es decir, a mí me gustaría hacer algo realmente... Porque esto es como todo en la vida, ¿no? Sí. Parece que... Para mí son como mis hijos, mis esculturas. Sí. También me gustaría que mis hijos, pues, como las personas que tienen hijos, yo no tengo, ¿no? Estos son mi energía. Y te gustaría, pues, el poder verlos grandes para poder meterte dentro, para poder sentirlos de otra manera. Porque el volumen, cuanto más grande,
cambia mucho la perspectiva. Por ejemplo, si esta pieza, esta no tiene paso, pero algunas las hago con puertas, entonces puedes pasar por el interior, puedes verlas, es decir, no son habitables, porque suelo hacer la arquitectura, pero sí son como disfrutables. Entonces, el hecho de andar, por ejemplo, hace poco murió Serra, ¿no? El que conoces en el Guggenheim, ¿no? Estas piezas que son como una serpiente, que es en acero corten, ¿no? Pues esa pieza, cuando tú entras, vas andando por ella y tienes una experiencia. Primero se cierra, luego se abre, o incluso las partes que son así como, ¿no? Que tienen esa forma así cilíndrica, pues vas gritando dentro, que yo me acuerdo una vez además que hacían en el Guggenheim, creo que se llama la noche o algo así, Dark Night o algo así, como la noche oscura, ¿no? Y ponían música electrónica y podías visitar la exposición. Ah, qué guay. Entonces podías gritar y podías hacer lo que te diera la gana, que estaba genial. Y entonces entrabas en esa pieza y gritabas y corrías alrededor gritando, y claro, había una reverberación y una experiencia. Yo creo que también muchas veces cuando vamos a un museo o cuando vamos a ver una exposición, hay una experiencia. Aparte de lo que es la experiencia mental o la experiencia intelectual, hay una experiencia emocional, lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces puedes, si hay ciertas pautas emocionales, puedes jugar y tener una motivación. Yo me acuerdo, por ejemplo, en piezas que entras y a lo mejor, o incluso pinturas. Por ejemplo, si tú ves una pintura amarilla, completamente amarilla, que hay cuadros monocromos, amarillos, te pones delante del cuadro, estás mirándolo 20 segundos, pum, y cierras los ojos. Y al cerrar los ojos, cambia el amarillo y vas a ver como una especie de violeta. Porque va a ser complementario. Y luego, pum, lo abres. Entonces te mezcla el violeta que estabas viendo con el amarillo, que podría dar un gris, pero cuando mezclas complementarios. Pero como no es violeta exactamente al abrirlo, le da un toque como más anaranjado al amarillo. Entonces lo tienes otro rato mirando, pum, y lo cierras y vuelves a ver otro color. Entonces estás teniendo una experiencia cromática que si nadie te lo explica, pues tú ves y dices, va, un cuadro amarillo, y sigues andando, ¿no? Pero si te paras a jugar o a tener una relación con la obra, al final tienes esa oportunidad de sentir y de tener una experiencia. Los artistas buscáis esos puntos que luego la gente no lo sabe. Igual el artista que ha pintado ese cuadro en amarillo busca que se juegue con esos cambios, o no tiene por qué. Yo entiendo que puede ser que sí. Es decir, por ejemplo, Mar Rozco, que hacía, no monocromos exactamente, porque hacía varias, pues él hablaba de que tenías que tener una experiencia inmersiva a 1,5 metros, por ejemplo. Si tienes que ponerte a 1,5 metros, mirar y perder como la mirada, como aquellos cuadros que veíamos tridimensionales, ¿te acuerdas? Sí. Pues el perder la mirada y perderte en ese espacio cromático. ¿Para qué? Para tener esa experiencia. Es decir, yo, por ejemplo, con mis obras me gusta explicarlas a veces, que hay gente que me dice que no se las explique, qué tal, pero me gusta porque también es una forma de compartir la simbología que yo he podido poner. Pero luego hay personas que ven simbología que yo no he visto y también está ahí. Y es curioso porque a veces les parece un rollo, ¿no? Hay gente que yo tengo personas que dicen, no, a mí no me explicas nada, que es un rollo y tal. Y yo pienso, ojo, si ahora viviera Picasso, por ejemplo, y explicara el Guernica, ¿cuánta gente habría en el Reina Sofía para escuchar a Picasso explicando el Guernica, ¿no? Es decir, que cuando ya te mueres, digo, jo, qué pena, oye, que no se hubiera explicado, ¿no? Y hay muchas personas también que dicen que no hay que explicar la obra, que la obra en sí misma ya tiene su vibración y tiene su contenido. Pero entiendo que el autor, si te comparte por qué lo ha hecho, qué le ha motivado, qué buscaba, qué símbolos, pues es una oportunidad porque lo ha hecho él, ¿no? Es decir, que no quita una cosa con la otra, ¿no? Yo creo que, es de agradecer, por ejemplo, por lo menos para mí, para el público externo, agradecer un poco la intención con la que el autor ha hecho la obra, con lo que hacéis la obra, creo que facilita, igual también te ayuda a llegar a encontrar matices que si no te lo ha explicado nadie, dices, bueno, tú puedes ver unas cosas, pero que igual no tiene nada que ver con lo que quería mostrar el autor. Entonces, a mí me parece súper interesante. Bueno, eso es perfecto también, ¿eh? Es decir, que si una persona, por ejemplo, porque las obras están hechas, una vez que el autor ya las hace, ya son para el público. Es decir, que si alguien le permite entrar en resonancia con algo personal o con algo, con lo que sea, y no tiene nada que ver con el autor, perfecto, porque para eso es el arte. Es decir, lo único que muchas veces cuando las explicamos, yo creo que es bueno para que las personas se aficionen. Porque hay muchas personas que han, sobre todo en los años 80, 90, con el arte conceptual, fue algo tan... Es decir, había artistas que se inventaban un lenguaje. Imagínate, su propio lenguaje, que se basaba en parte en la historia del arte, pero en parte en sus propias experiencias. Y lanzaban su propio lenguaje y toma, ahí está. Si es cierto lo que decíamos, que cada uno podía interpretarlo como quisiera, ¿no? Pero claro, si no, ¿cómo conecto yo con su lenguaje? Es como si yo de repente me invento un idioma y te empiezo a hablar.
Pues tú vas a decir, sí, te veo los gestos y me imagino lo que estás diciendo por la cara que pones, por tal, y deduzco lo que puedes decir, que también es interesante, ¿no? Empiezo bla, 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 pero no te estoy comunicando. Yeah. Entonces, el hecho de explicar a las personas que al final es un juego, que lo que hay simboliza cosas y tú puedes ver esto, puedes ver lo otro o no puedes ver nada. A lo mejor simplemente es una armonía que te relaja, que te deja tranquilo o que te energetiza. Es decir, que yo creo que hay que aficionar, porque desgraciadamente lo plástico ha perdido mucho, como muchas personas que lo sigan o que les interese. Depende, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, en Sydney, que trabajo en una galería en Australia, Sí. cuando voy a Sydney, el Museo de Arte Contemporáneo está lleno. Sí, pero lleno. Igual es culturas que tienen ahí una visión distinta o más abiertos a sí. Sí, o en la educación a lo mejor les han transmitido la idea de ir a disfrutar, Sí. de verlo como una oportunidad de disfrute, no Sí, verlo sí. como, joder, que tengo que ir a una exposición, me cacho, pero ¿quién quiere ir? Ya, ya. Lo que ha dicho Julio que vayamos, joder, pero no. Sí, pero lo ven distinto. Claro, lo ven como un disfrute, ¿no? Sí, Como- me estaba acordando ahora, Óscar, que decías de hacer figuras grandes así que se puede disfrutar la gente. Aquí mismo tenemos al lado del Museo de la Evolución la calavera grande. Yo, mi niña que tiene 4 años, bueno, la de niños que habrán jugado ahí dentro de Sí. esa calavera, por ejemplo, que es verdad que dices, joder, son figuras que las tocas, las vives y las disfrutas, es verdad. O sea, que eso igual no lo había visto por ese punto y me parece súper interesante. Claro, forman parte de la vida y aparte luego también dan escala humana. Por ejemplo, el edificio es muy grande y esta pieza, ¿no? El Miguelón, pues hace que el edificio reduzca la escala, con lo cual tiene ya como que te sientes más cerca, ¿no? del edificio. Claro. A mí me gusta mucho esa pieza. Sí. A mí me parece también Sí. una maravilla, la verdad. Mira, hay otra pieza curiosa, que es la pieza que está un poco en el puente, Sí. que son unas siluetas, bueno, Sí. son unas siluetas y un niño y un hombre. Sí. Y en esa pieza un día me acuerdo de una asociación que se sentían indignados porque no estaba la mujer en la pieza. Decían que no estaba la mujer, que es cual, pero pues ya sabes, ¿no? Estas cosas que todos buscamos el reconocimiento. Sí. Y claro, cuando te paras a mirarla con una visión un poquito diferente, te das cuenta que la mujer no solo está, sino que tiene un protagonismo mucho mayor. Porque las siluetas, cada una de esas siluetas, es una mujer que va dando a luz a ese hombre y a ese niño. Fíjate. Entonces, hay varias siluetas porque es la evolución. Sí. Es decir, cada silueta da un hombre y un niño, cada otra silueta vuelve a dar un hombre, y entonces provoca lo que es la evolución humana. Entonces, si no lo miras desde un punto de vista de juego, como decía antes, y creativo, no te das cuenta cuál es el verdadero significado de la escultura. Qué bueno. Y Óscar, ¿cuesta desprenderse de las figuras que haces? Que decías que tú las tratas como si fuesen tus niños, aunque no los tengas. ¿Te costará un poco al final? Bueno, en la escultura hay una suerte, porque en la escultura no se vende nunca el original. Es decir, en la escultura se llegó a un acuerdo a nivel mundial en el que se pueden hacer reproducciones. Entonces, hay, por ejemplo, hasta 8 reproducciones se considera obra original. ¿Ah? Entonces, y de hecho es lo que buscan, casi todos los coleccionistas buscan mucho, hasta 8, tienen un valor más elevado, sí. Pero eso se considera obra original, arte. De hecho, hasta en Hacienda se considera arte también. Hasta 8 reproducciones, el IVA es el 10%. Y a partir de 8 reproducciones, cuando ya es una serie que sería hasta 75, el IVA es el 21%. Pero entonces yo siempre me quedo con el original. Entonces, para mí es como que me quedo con mi bebé, ¿no? Sí. Y luego yo todas las piezas también las repaso, evidentemente, y las hago y las toco, porque también creo que es muy importante. A veces, en el plano escultórico, no sé cómo decir, hay... Y también que todo es perfecto, y yo con esto no quiero criticar ni mucho menos, pero se produce una industrialización del arte. Entonces se hacen obras pues, de otra forma para dar pues, salida, ¿no? a piezas y para generar riqueza. Sí. Entonces, si el hecho de trabajar las piezas y ponerles tu trabajo, aunque a veces te limita porque no puedes hacer todas las que quisieras, también le da una vibración a la obra y le da un carácter, no sé cómo explicarlo, sí. ¿no? Le da un toque que le hace formar parte de ti. Yo creo que con el paso de los siglos o de los años, si vivimos, que esto es, vamos, si vive la humanidad, ¿no? Pero si esas obras tendrán un carácter diferente. Yo, por ejemplo, cuando vas a Italia o vas a otros países, ¿no? Por ejemplo, Leonardo, ¿no? Sí. Que estuvo aquí, se sentó en este banco, sí. Se sentó, ¿no? Que me parece una exageración, ¿no? Sí. Pero sí es cierto que las personas con el tiempo quieren como vibrar o sentir lo que otros vibraron y sintieron y tocaron, ¿no? Entonces me parece importante el que podamos todavía transmitir
a través de nuestro trabajo, y no solo hablo de la escultura, hablo de muchas más cosas, ¿no? Pero tú dejas tu energía, quieres decir, dejas Sí. parte de tu energía en cada una de las figuras y por eso las haces especiales. Es que si no, al final es una máquina de una industria. Sí. Me parece punto a tener en cuenta y súper, vamos, o sea, totalmente de acuerdo. Hablabas antes de como de lenguajes así indescifrables y me ha venido a la cabeza también que has hecho las fundas del manuscrito Voynich. Sí, sí. Tuvimos la suerte de echar un rato también con Juanjo, que es Sí. una magnífica persona de la editorial Sí. Siloe, que hicieron las réplicas perfectas del Voynich. Y tú fuiste el encargado de hacer, ¿cómo eran? Las fundas o los estuches, sí, ¿no? Sí, un estuche especial Sí. para poder guardar el manuscrito, en los facsímiles. Y es curioso porque además entré en resonancia con el manuscrito para hacerlo, ¿no? Y me ha quedado muy ergonómico, ¿no? Tiene ese carácter como de biológico, ¿no? Así como el propio manuscrito, porque aunque no se entiende lo que ponen los textos, sí que se ven ilustraciones que son plantas o, no sé, que tienen ese toque de alquimia. A mí me parece que es un tratado de alquimia o algo así, ¿no? Y para mí es muy misterioso también el estuche. Tú has tenido el manuscrito en las manos. Aquí tuvimos la suerte de tener el manuscrito, la réplica, vamos. Sí, el facsímil, sí. Es impresionante, ¿verdad? Alucinante, sí. Tiene una, no sé, una energía maravillosa. Sí. ¿Y cómo te viene, por ejemplo, en este caso, que tenemos la obra que sabemos, o sea, un estuche y para eso, ¿cómo te viene a la cabeza? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres transmitir con ese estuche? Me parece... No sé, es que me parece algo, no sé, enigmático, increíble, difícil, no sé cómo... Me hacen ese encargo y no sé ni por dónde empezar. Bueno, yo realmente, con todos mis encargos, y esto va a sonar un poco así, pero me entrego al espíritu. Es decir, yo siempre me entrego al espíritu y le digo, quiero hacer esto, y le pido inspiración. Además, fíjate, espíritu e inspiración, ¿no? Es como... como que me llene, ¿no? Que me llene de esa creatividad o de esa idea para empezar un camino. Y con este, concretamente, aparte del espíritu, también le pedí al propio manuscrito, al original, que de algún modo me diera la pauta para realizar el estuche que le gustaría tener. Y entonces, además, yo entonces estaba, creo que viviendo en Villa Gutiérrez, en un pueblo de aquí de Burgos, y trabajaba en una habitación que tenía abajo, y fue una noche entera. Estuve, pero además, allí como en trance, trabajando en él, y yo mismo me sorprendí cuando lo vi, porque me quedé maravillado, ¿no? Esto puede resultar así un poco esotérico o un poco loco, pero yo así lo siento y así lo vivo. Qué bueno. Es decir, casi siempre me entrego a que me impregnen de la creatividad necesaria para llevar a cabo la idea que va en esa línea, en ese aspecto. Y funciona. Es como que fueras un canal, como que trabajan a través de ti. Escuchaba en una entrevista tuya que también cuando hiciste el Cid te vino de un momento de hacer el amor con tu pareja, Sí. que me parece súper interesante, también como una conexión así con lo divino. Sí. ¿Cómo puedes explicar bueno, eso fue como una especie de fecundación, claro, sí. Para mí fue como una fecundación. De hecho, me tuve que levantar a las 2 de la mañana me vino así y me fui al estudio y también estuve toda la noche trabajando hasta que lo Qué bueno, o sea, lo boceté. Esta maravilla viene de ahí. Aquí he sido madre, en este caso he sido madre porque me sentí, pues eso, fecundado de la idea. Y en esa línea trabajo. Yo, a ver, el mérito es como el escuchar y luego el tener la energía para trabajar. Pero el mérito realmente es del espíritu. Es decir, yo creo que somos herramientas. Estamos aquí, somos sus herramientas, ¿no? Estamos conectados a Dios y Él se encarga de guiarnos. Y si nos dejamos guiar, no solo en el arte, en todos los aspectos, tendríamos pues mucha más satisfacción, pero sobre todo haríamos otro tipo de obras, ¿no? Otro tipo de enlaces entre las personas. Ahora que estás hablando un poco de este tema, o sea, me encanta porque yo te considero una persona súper espiritual. ¿Cómo conectas tú con, o qué es la fuente, llamas la fuente o el universo, o Dios es lo mismo? ¿Qué es para ti la fuente? Para mí Dios? es el todo, es donde estamos contenidos. Es decir, si hiciéramos un macro y un micro,
en nuestro cuerpo tenemos millones de células, ¿no? Es decir, si una célula nuestra se empezara a preguntar dónde está contenida, no se imaginaría que es una persona. Pues nosotros estamos contenidos en un todo. Y ese todo para mí es una entidad, un ser. No sé cómo es ni cómo, pero vibramos en él. Entonces, esa conciencia en la que vibramos es a la que pertenecemos y para mí eso es Dios, eso es la fuente. Es decir, es de lo que formamos parte, ¿no? Entonces, Cada cultura luego lo interpreta, lo explica o lo dice como quiere, ¿no? Pero yo lo interpreto así. ¿crees que todas las culturas dicen lo mismo cada uno de una forma? Sí, yo entiendo que sí. Vamos, y lo podemos ver, ¿no? Al final cada uno intenta explicar lo que siente, lo que entiende. Y los seres humanos, pues somos tenemos la misma raíz. Algunos lo explican de una forma, otros de otra. Evidentemente hace 2000, hace 5000, hace 7000, la forma era diferente. Y han ido adaptándolas. Algunas culturas también es cierto que les cuesta más ponerse en el presente. Pero hasta con la máxima ciencia, es decir, con los descubrimientos más recientes o con todo lo que queramos añadir, nada está en contra de esa conciencia plena o de esa conciencia total en la que estamos contenidos. Nada va en contra. Otra cosa es, a lo mejor, con la forma de explicarlo. Porque hace 2000 años las personas, o hace 3000, o hace 5000, ¿no? Las personas tenían otras necesidades personales. Es decir, no le podías hablar a una persona con el lenguaje actual. Claro. Sin embargo, ahora, hablando con el lenguaje actual, yo creo que cualquier religión tiene sentido. De hecho, es curioso cómo, por ejemplo, cuando hablas con un teólogo o cuando hablas con una persona mística, no tiene nada que ver lo que hablas cuando estás en la iglesia. Hay personas que se quedan en la catequesis, en lo que aprendieron cuando hicieron la comunión, ¿sabes? Entonces te hablan de cosas de la comunión y dices, bueno, pues vale, está bien, pero cuando ya eres adulto tienes que tener otra perspectiva. Y si lo buscas comprender desde la perspectiva adulta, todo el mundo sería creyente. ¿Cómo, Óscar, conectas tú con la fuente? Me parece interesante. Pues ¿A la fuente le podemos llamar Sí, Dios o cómo? a través de la meditación, a través de la meditación. Es decir, simplemente te sientas, estás tranquilo o andando o trabajando. Es decir, solo tienes... Es como cómo se conecta una célula tuya contigo. Sí. Es decir, estamos, ¿no? Se trata de abrirte a eso. Yo creo que la principal vía o el principal cordón es el amor, es el corazón. Es decir, cuando uno está en amor, cuando uno está o se siente bien consigo mismo y con los demás, cuando te tensas, por ejemplo, que estás en ira, ¿no? Que a todos nos pasa, o estás estresado o estás enfadado, ahí es muy difícil conectarte con el todo, porque estás cerrado. Es decir, es como que te cierras ahí y claro, ¿con quién te vas a conectar? ¿El todo es el amor, entonces? O sea, la energía del amor nos facilita conectar con el todo. Yo entiendo Eso se que podría sí. decir. Yo entiendo que sí, porque cuando sientes amor, se abre el corazón y entonces ves al otro como tú mismo. Es decir, cuando estás abierto al amor, yo te veo a ti y te veo como un hermano, ¿no? Te veo como que lo que te haga a ti me lo estoy haciendo a mí. Quizás si todos tuviésemos un poco esa mentalidad o esa conciencia así más abierta, igual viviríamos en un mundo mucho, mucho mejor. ¿No crees que yo creo, aunque haya malas previsiones de futuro y demás, creo que sí que está la conciencia universal, creo que sí que está mejorando y aprendiendo? No sé si está siendo un boom o no. Yo soy optimista por naturaleza, pero pienso mucho. Es que yo no voy a dar mi opinión porque a la gente le da más igual. La tuya segura. No, tienes que darla también, Javier, No, ¿cómo no? Pero es que pienso mucho como tú. Pues da la opinión, claro. No, pero yo pienso totalmente que si vivimos y vibramos, soy muy de vibrar y de energías. Si vibramos en amor, es que además se nota. Si es que no hace falta ni hablarlo. Cuando estás en amor, todo lo que tienes alrededor está en amor. Si es que no hace falta muchas veces ni hablar, solo estarlo y sentirlo. Y son sentimientos. Y de hecho creo que los que estamos aquí lo estamos viviendo y lo estamos sintiendo. O sea que no sé si a través de las cámaras se sentirá, espero que sí. Seguro. Pero yo soy súper consciente de eso. Y cuanto más gente vibre en amor y transmitamos eso, mejor va a ser el mundo, mejor va a ser la vida para nosotros, para nuestros niños, para absolutamente todo. O sea, por eso me está encantando todo lo que estás contando, porque conecto muchísimo y lo comparto totalmente. Era una de las partes
que he empezado a conocer de ti, pues cuando hemos empezado a hablar, a conocerte y demás, y me parece lo más interesante y lo más importante. O sea, que si este mensaje llega y sirve para que más gente empiece a vibrar en amor, vamos, bienvenidísimo y agradecidísimo. O sea que... Claro, antes decíamos lo de las madres, ¿no? Yo creo que nuestra madre a Sí, todos nos ha dicho de pequeños, ¿no? Que no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, ¿no? justo. Es curioso porque ya no solo es no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, sino que cuando haces algo a alguien, te lo estás haciendo a ti. Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta. Somos una familia. Los seres humanos somos una familia, pero es que los animales y las plantas son como primos. No sé cómo explicarlo, ¿no? Sí. Evidentemente tenemos que alimentarnos y con respeto pues podemos alimentarnos, ¿no? Pero todo lo que hacemos hacia afuera nos repercute y tendríamos que entender eso, que somos todos hermanos y hermanas, ¿no? Es decir, que formamos parte de una gran familia. Está la familia de Burgos, que es una familia más pequeña, en la que todos, que comentábamos antes, todos nos conocemos o estamos relacionados. Luego está la familia de España, en la que ya hay más distancia, pero nos une el lenguaje, nos entendemos entre todos muy bien. Luego está la familia europea, que nos cuesta más a lo mejor aparentemente entendernos, pero tenemos un lenguaje que podemos usarlo, ¿no?, para entendernos, pero sobre todo nos unen también ciertas pues, costumbres que nos pueden unir. Y luego está el planeta. Pero es que en el planeta tú vas a otros países y te das cuenta que son tus hermanos también. Y que resulta que tienes un conflicto, un problema, y te ayudan como si fueran tus hermanos, ¿no? O al revés, o tú les ayudas. Entonces, aparentemente nos olvidamos de cuál es la verdadera satisfacción. Yo el otro día hablaba con el padre Julián, que ha hecho un sagrario, ¿no?, en su iglesia, en la iglesia de San Juan Pablo En el II. G3, ¿no? Sí, Sí. que me encanta. Además, mira, Espectacular. para mí es la obra quizás más importante que he hecho hasta ahora, porque es una obra muy especial. Luego, si quieres, lo comentamos. Sí. Pero lo hablaba, digo, a mí me gusta. Es decir, yo soy egoísta. Yo soy una persona muy egoísta. Y dices, joder, pues sí, soy muy egoísta porque cuando eres útil, el que mejor se siente siendo útil es el que es útil. Es decir, cuando tú te portas bien con alguien, el que mejor se siente eres tú. Es decir, no beneficia. Al otro le puedes ayudar. Oye, pues genial. Pero tú te sientes también siendo útil. Ya. Es decir, cuando alguien te pide ayuda y te dice, ¿me puedes? Y le echas una mano, ¿te sientes tan bien? Es que no puedo estar más de acuerdo. Mira, yo soy scout desde nano y uno de los lemas de Baden-Powell, de los scouts, es ser feliz haciendo felices a los demás. Al final, si le das la vuelta a todo, es súper egoísta porque es pensar en ser feliz tú. Pero en realidad estás siendo feliz tú haciendo felices a los demás. Entonces, Claro. estoy totalmente de acuerdo. Pero hay algunos momentos en los que la sociedad habla y dice, no, es que si eres bueno, o como que eres tonto, ¿no? Si eres, y todo lo contrario, es decir, si al final el más beneficiado cuando eres útil eres tú. Entonces, hay que empezar a darse cuenta de eso. Y yo creo que muchas personas, como decías antes, ya se han dado cuenta de eso. Y hay muchas personas que tienen grandes empresas, por ejemplo, y que están haciendo una gran labor para colaborar con la sociedad, para que las personas puedan perseguir sus sueños. Yo tengo personas que me ayudan mucho, empresas que me ayudan mucho. Y gracias a ellos puedo ser artista. ¿Por qué? Porque te encargan algo, porque confían en ti, porque te pagan lo que les pides, porque así saben que están colaborando en que tú hagas tu trabajo, en que crezcas, en que puedas ser un artista. Es decir, no están pensando, uy, un artista, venga, pues le vamos a... Que también conozco empresas así, ¿eh? Ojo. No. Que he tenido la fortuna también, porque gracias a esos también he andado más listo, ¿eh? Pero que hay personas que están pensando en cómo colaborar contigo, es decir, lo que es la figura del mecenas, para que hagas una carrera profesional, es decir, para que desarrolles tu talento. Y esas personas se sienten muy bien, porque están siendo útiles a la sociedad y están compartiendo su riqueza, porque la riqueza, si no la compartes, al final, ¿en qué se queda? Es decir, en grandes números, incluso hay personas que tienen muchos empleados para compartir su riqueza, es decir, para poder dar riqueza a otras personas y que se vuelven locos, porque yo pienso a veces en personas que tienen 1.000 empleados o 2.000 y haces números de las nóminas en un mes, te imaginas pagar esa nómina y yo me tiraría por la ventana, porque yo de eso trabajo solo porque no me atrevo a que nadie trabaje conmigo, ¿sabes? De tomar esa responsabilidad. Pero lo que voy es a que cuando alguien es útil, y es algo que creo que es un mensaje muy importante, el entender cuánta satisfacción provoca el ser útil o ser buena persona. Es decir, el hacer las cosas como tú te gustaría que las hicieran contigo. Entonces, esa es una clave que se nos ha olvidado muchas veces y que tenemos que recuperar.
Entiendo, ¿eh? No sé si... Me está pareciendo este ratito que estamos echando es súper interesante. Y antes hablábamos, Óscar, también de la empatía. ¿Por qué es tan importante la empatía? ¿Qué claves, qué nos puede solucionar la empatía ahora que estamos en todo esto? Hombre, pues lo que decíamos, ¿no? Si, yo me veo en ti. Es decir, tú eres mi espejo ahora mismo, ¿no? Es decir, si lo que decías, si yo te hago a ti algo, me lo estoy dando a mí. Pero si tú sufres, yo también sufro. Porque entro en resonancia contigo. Es decir, porque hay otra cosa que es increíble, que somos capaces de sentir al otro. Es decir, ya no solo por compasión, que eso es una cosa, pues oye, que está bien, no, por sentimiento. Es decir, cuando tú ves a alguien que se emociona, a lo mejor tú entras, igual que cuando se ríe, las emociones son contagiosas. Hay una empatía, hay unas, les llaman los científicos las neuronas espejo. Entonces te ves en el otro. Y también te ves cuando el otro es algo que tú no quieres ser. Y también te enfadas, ¿no? Entonces, el hecho de tener un corazón empático, pues si lo tuvieran nuestros dirigentes, ¿no? Y los dirigentes mundiales, pues sería imposible que estuvieran bombardeando una ciudad. Sería imposible que mataran a alguien, porque no lo podrían hacer. Es decir, estarían sintiendo tal dolor que dirían, no, vamos a resolver esto hablando, como sea, no podemos matar a nadie. Entonces, creo que yo cuando pido, ¿no?, al espíritu, le digo, por favor, que los corazones se llenen de empatía. Y una empatía espiritual, es decir, profunda y de alto nivel, es decir, una hipersensibilización. Porque cuando eres hipersensible es muy difícil que puedas hacer algo a alguien, porque te lo estás haciendo a ti. Y de hecho, cuando se lo haces es porque no eres tú. Que esa es otra. Es decir, a veces perdemos el equilibrio, ¿no? Todos. Y hay momentos en los que uno se desequilibra y ya no es él. Y también hay que comprenderlo, porque y hay que darle mucho cariño, o darnos mucho cariño cuando dejamos de ser nosotros, que a todos nos pasa. Nos entra una ira profunda y un fósforo ahí que... y no eres tú. Entonces también hay que comprenderlo y entrar en esa empatía para entender, esta persona se ha comportado así porque no era esa persona, es decir, no era él mismo o ella misma. Vamos a tratarle con cariño para que vuelva a ser el mismo. No vamos a machacarle aún más y para demonizarlo, ¿no? Es decir, sí. No sé, vamos, son cosas que yo intento practicar conmigo. Y en esa empatía, pues entiendo que si a uno le sirven a los demás, ¿no? ¿Tú crees así que hay niveles de conciencia? O sea, ¿la gente vibra en unos niveles de conciencia más bajos o más altos? ¿O no? Bueno, yo creo que sí que hay niveles de conciencia en el darte cuenta o no. Yo, por ejemplo, es curioso cuando te enfadas. Te puedes enfadar y no darte cuenta, o te puedes enfadar y decir, ¿y dónde voy? No. Ese ya es un nivel de conciencia, ¿no? Bueno. El hecho que de repente te pones a gritar y te paras y dices, ¡ey! Óscar, ¿qué te estás pasando? Bueno, ¿Y te crees que podemos ser optimistas así en la sociedad? Lo que hablábamos antes. Yo es que soy optimista, es lo que te decía. Espero que sí, me gusta verlo con buenos ojos. O sea, yo sí que creo que cada vez la gente va pues vibrando más alto, siendo más consciente de las cosas. Creo, o quiero creerlo. Igual es que quiero Yo creo creerlo. Que tenemos la capacidad de adaptación. Entonces, sí. Y todos sabemos lo que tenemos que hacer. Es decir, es curioso porque tú le preguntas a cualquiera cómo tiene que ser una persona honesta y te lo sabe decir o te lo sabe explicar. Luego hay unas justificaciones que te hacen no serlo. De hecho, comentábamos, ¿no? El otro día hablando con Susana lo comentábamos, ¿no? Que, por ejemplo, una persona que se comporta mal con otra persona realmente cree que se está comportando bien. Y es como así. Tiene una serie de justificaciones para poder comportarse así. Porque se lo merece, porque ha hecho esto, porque es que si no lo hace él, lo hago yo, o si no lo hago yo, lo hace él. Es decir, hay una serie de justificaciones que te hacen creer que lo estás haciendo bien. No hablarás con nadie que te diga, no, yo es que soy una mala persona y soy... Bueno, yo lo que quiero es machacar a todo el mundo, como las películas estas de superhéroes, ¿no? Que están así con el gato, lo que malo soy, ¿no? No, las personas buscan ser buenas personas, pero hay justificaciones. Entonces yo entiendo que poco a poco, o paso a paso, mejor dicho, entre nosotros, si cuando alguien hace una práctica negativa, y más de nuestro entorno, que tú ves que está haciendo una práctica desagradable para alguien, o para él mismo, sobre todo para él mismo, porque cuando es desagradable, lo que decíamos antes, el más afectado es uno mismo, pues decirle, y esto, fíjate, y esta persona que has hecho esto, y a lo mejor dice, no, ¿por qué tal? Porque decirle, ya, pero fíjate, es decir, el darle la vuelta para quitarle las justificaciones y para que diga, es verdad, voy a cambiar. Entonces, ahí sí que hay muchas personas trabajando. Yo creo que hay muchas personas ahora mismo en la sociedad trabajando en dar la vuelta a la tortilla, ¿sabes? Yeah. Pero me pasa a mí hacia afuera y a otras hacia mí. Sí, claro. Que a veces te joroba porque dices, cachis la mano, tienes razón, ¿no? pero es así, ¿no? Es decir, tenemos que entre todos el darnos ese ánimo para decir, oye, pero no te has pasado, o
¿tú crees que es total? No, y quitar esas justificaciones que nos permitan ser más felices. Y cada vez nos repercuta, porque si tu amigo es más feliz, tú eres más feliz. Es que es así. Y si yo soy más feliz, el que está conmigo también lo es. Está claro. Óscar, cambiando así un poquito de tema, hablando de imagen, tú que eres un escultor, un artista, tú tienes una imagen personal súper identificada. ¿Es importante tener una imagen o qué opinas de la imagen? Me parece súper curioso. O sea, tú eres súper identificativo con tu barba larga, tu, no sé si es traje o la túnica que llevas, es que está guay y te representa y te identifica totalmente. O tus colgantes, que ahora nos hablas de él. ¿Qué es para ti importante la imagen? ¿O qué quieres transmitir con tu imagen? A mí me gusta mucho mostrarme por fuera como me siento por dentro. Es decir, que yo me siento así por dentro y me muestro por fuera. Ha sido una imagen que se ha ido creando con el paso de los años. No es una imagen que yo me levanto un día de la cama y he dicho, venga, me he visto así, sino que he ido construyéndola. Yo soy, lo digo muchas veces cuando me entrevistan, la escultura más importante, cuando me preguntan cuál es la escultura más importante de tu vida, no la mejor, la más importante soy yo. Entonces, tanto como me he visto, que sería un poco la pátina o la textura que pongo en mi exterior, como por dentro, es un trabajo continuo que yo estoy realizando para ser mi mejor versión. O eso es lo que busco, lo que más se adapta a lo que yo quiero ser. Entonces, en el caso de la ropa, pues me he ido pues, adaptando a lo que yo siento en mi interior, es esa pátina externa que me define. Entonces, por ejemplo, pues el vestir así a mí en muchos lugares me ha servido para hablar de filosofía, para hablar de espiritualidad, y luego también el tener carácter. Es decir, yo soy así, me he visto así, y el que me conoce pues sabe quién soy. Entonces, a veces tendemos a querer pasar desapercibidos. Yo no paso desapercibido. De hecho, es como que voy dando con una pandereta, ¿no? Pero no quiero pasar desapercibido. Digo, aquí estoy, yo soy, aquí estoy. Este es el que yo soy, aquí estoy. Y es un poco como quizás ese niño, ¿no? Que dice, hacedme caso, o dadme un abrazo, o queredme, ¿no? Pero sobre todo es, yo quiero formar parte de esta fiesta. Y sin embargo, pues hay personas que por circunstancias, sobre todo también por las críticas, a mí a veces me han insultado por la calle, ¿no? O me han... Sí, pero es lógico, porque hay personas que, sobre todo cuando tenía la barba mucho más poblada, pues bueno, me metían dentro de un sector que había gente que tenía en contra y ya me quité un poco, porque a ver si cualquier día incluso me van a pegar una paliza o algo, ¿no? Porque insultos graves y... Sí, incluso. Y entonces, claro, pues ¿qué ocurre? Que yo me muestro así, como soy, que eso puede llevar cosas muy buenas, que casi siempre son muy buenas, por no decir siempre. Yo también soy muy optimista, Javier, como tú. Bien, me gusta. Y casi siempre son muy buenas. Y luego, pues otras veces, pues hay personas que necesitan pues, adaptarse a ver a alguien diferente. Creo que el ser singular no va nunca en contra de la sociedad, al contrario, porque muchos singulares hacen ver otras miradas, otras perspectivas y ayudan también a que las personas se expresen tales como son. Por ejemplo, hay lugares, que decía antes en Sydney, que vas por la calle y alucinas, cómo van las personas vestidas y cada uno se expresa como le da la gana y también habla mucho de sí mismo, de lo que le gusta, de lo que no le gusta, de qué son sus temas favoritos. Y es perfecto, ¿no? Como ahora que hice lo de Sydney y Australia, cómo es viajar y exponer por todo el mundo, tiene que ser también algo increíble. Pues es una oportunidad, yo creo, de conocer otras culturas y conocer otras personas. O sea, ¿expones ahora en los 5 continentes o ahora o has expuesto? Ahora estoy de forma continua en México, en Australia y en Francia, en Europa, vamos. Pero bueno, sigue expuesto en otros continentes, en África. Pero para mí me he buscado los lugares que me resultan interesantes. Por ejemplo, México me resulta muy interesante por su trabajo precolombino. Por a mí me gusta mucho el trabajo indígena. Sí. La obra indígena me gusta porque tiene esa fuerza, como aquí el románico también me encanta, ¿no? Esa energía bruta que yo le llamo, que es como muy sacarlo de dentro, ¿no? y plasmarlo, sin esa búsqueda quizás del hacerlo más virtuoso, sino el darle esa fuerza. Entonces México, como me atraía mucho, dije, pues hay que buscar galería en México, ¿no? Perdón, hay que buscar galería en México. Y encontré una galería en Ciudad de México, Rafael López Esquer, y bueno, pues se llama además Galería Málaga, porque está en una zona, en una colonia de Ciudad de México, que son todas ciudades españolas. Sí. Entonces, pues como está en la calle Málaga, pues Galería Málaga. Y es una persona muy, muy especial, él y su familia, y me acogió muy bien. Y claro, pues cuando voy, pues aprovecho para
para aprender pues, un poco del chamanismo, que también me atrae mucho, por esa conexión también con la espiritualidad y con la Madre Tierra, con el Padre Sol, todas esas culturas ancestrales que me atraen. Y Australia me atrajo mucho también por los aborígenes australianos, que hasta hace 250 o 300 años estaban viviendo como hace 50.000. Sí. Es decir, hasta que no llegaron los europeos, estaban en su conexión con la Madre Tierra, entre ellos. Es decir, impresionante. Entonces, pues me atrajo el conocer. De hecho, la primera exposición que hice allí se llamó Desde Atapuerca hasta Uluru. Ah, qué bueno. Claro, quise conectar estas dos culturas y bueno, fue muy, muy interesante. Qué guay. O sea, es una oportunidad espectacular para conocer el mundo. Y luego, ¿cómo llegas? Me parece súper curioso. ¿Cómo llegas? ¿Cómo expones ahí? ¿Cómo funciona eso? Pues, o sea, ¿tú contactas con una galería, ellos te contratan? ¿O tú expones y luego vendes las obras? ¿Cómo Yo funciona hice eso? un viaje a Australia y estando allí en Sydney, pues paseando, vi una galería. Además estaba la galería cerrada y me asomé, yo pensaba que estaba abierta. Y estaba Laisa y Marilyn, que son mis galeristas, unas personas formidables, además que me apoyan muchísimo. Cuando voy, me cuidan, me quieren y yo a ellas. Y estaba cerrada y yo fui a entrar y me dijeron pues que no, que estaba cerrado y me fui. Pero le resulté curioso y salió Laisa y me dijo, no, ven. Y entré y empezamos así pues a hablar. Había una exposición de una artista australiana y yo percibí unas cosas energéticamente y se lo dije. Digo, esta mujer tiene un conflicto con su hermano. Bueno, no sé, unas cosas que percibí yo, Sí. lo que decíamos de la empatía, ¿no? Sí. Que percibí en mi cuerpo y se lo dije. Y dice, pues está justo aquí el artista, me dijo ella. Y así. Y entonces vino el artista y sí, efectivamente, ¿no? Coincidía con lo que yo le había dicho y estuvimos hablando sobre, bueno, pues cosas, ¿no? De esto que decíamos de las memorias y de la familia. Y entonces, pues ya hicimos un poco así como de contacto. Y yo les expliqué mis obras, estuvimos hablando y me fui. Porque les dije que me gustaría exponer. Entonces me hablaron algo como que había una exposición que se llama Sculpture by the Sea, que son unas piezas muy grandes que ponen en el litoral, y entonces como que eran más indicadas mis piezas como eran grandes para eso. Y entonces yo me fui y digo, pues no quieren representarme. Y entonces, me fui a Uluru, al centro de Australia, que hay un monte muy... Sí. Uluru y ¿Es un monte sagrado? Sí, y Catayuta, que son así como unos lugares muy especiales. Y estando allí, digo, pues voy a escribirlas, porque no han querido que me representarme, pero a lo mejor conocen a alguien. Sí. Y les escribo y les digo, es una pena que no me queráis representar. Y me dicen, no, si te hemos dicho que sí. No te habías En enterado inglés, de claro. Y yo, bueno, tengo un nivel de inglés que me tiro a la piscina, pero ahí voy, ¿no? Y bueno, pues al final volví, estuvimos negociando pues los precios, los porcentajes, todas esas cosas que se hacen de negocio. Y ya me dijeron que sí, que podía exponer. Hicimos una fecha, que fue la de Atapuerca Uluru. Hiperbaric me ayudó con el transporte. Ah, qué bueno. Claro, es que eso tiene que ser complicado porque son piezas grandes. Pues sí, imagínate, eran 5 palets que llevé. Y ellos pues se encargaron de todo con Lasercomex, con la empresa de logística. Joder, qué bien. O sea, que todo Burgos metido ahí englobado, qué bueno. Y bueno, se lo encargaron a ellos. Hiperbaric se lo encargó a Lasercomex, vinieron, se lo llevaron. Además que curiosamente trabaja una amiga de Susana, que también se llama Susana en Lasercomex, y se encargaron. Bueno, las galeristas me dijeron la primera vez que dice, bueno, hemos hecho exposiciones internacionales, la primera vez que llega todo perfecto, sin ningún problema. Qué bueno. Y a tiempo, ¿no? Solo por las empresas de Burgos también que echaron mano ahí. Hay que poner a cada uno claro que sí. su mérito, ¿no? Qué bueno. Y con ellas ya llevo trabajando, pues, yo creo que llevaría 5 o 6 años. Ya hemos hecho bastantes cosas. ¿Y cómo funciona esto, Óscar? No tengo ni idea. O sea, las ventas, o sea, que se va. Ahí se expone. Hay gente que está interesada en comprar una obra tuya y la compra y ellos iban un porcentaje. Entiendo, no tengo ni idea. Sí, funciona así. Funciona. Al final funciona así. Ellas un poco son como mis protectoras. De hecho, además, ellas lo dicen así. Ellas dicen, nosotras no queremos que nos veas como galeristas al uso, sino que tú vienes aquí, porque ellas, por ejemplo, me proporcionan un apartamento cuando vamos para estar, me cuidan, quiero decir, que son un poco como tus mentoras, ¿no? Como que te ayudan, ¿no? Más allá de unas galeristas. Y luego también entré en contacto allí con la Embajada de España. Y he hecho varias cosas en Canberra con la Embajada de España en Australia. Porque al estar representado por una galería en Australia, pues ya puedes hacer cosas con la embajada, porque si no, no se puede. Es decir, directamente de aquí a allí no puedes ir a la embajada. Entonces, y de hecho hice una cosa muy curiosa, que fue un útero dentro de la embajada. Entonces, hay una pieza en la Embajada de España... No, en la sala de juntas Sí. pusimos unas
unos filtros que me facilitó Rubén de Salas, de Producciones Salas. Ah, sí. Y le pusimos Rubén de Miguel, le pusimos unos filtros allí y generó una habitación totalmente naranja. Y con el tambor, que yo uso el tambor chamánico, estuve haciendo ahí un tamborcito, papá, y entonces hicimos pues una meditación en el útero de la embajada, ¿no? que creamos. Sí. Joder, qué guay. Me han invitado 2 años a ser un poco como el anfitrión, el artista anfitrión, para una jornada que realizan que es Windows to the World, que pues eso son las embajadas que se abren al mundo y a los habitantes de Canberra para compartir un poquito el país, para mostrar el país. Qué gozada, o sea, que esto al final te está sirviendo como excusa también para conocer más mundo y compartir con otras culturas y otra gente. Esto es una maravilla. Al final es todo una excusa. Sí, no, una excusa, pero es que es una gozada. Igual que para mí esto está siendo una excusa, lo que estamos haciendo Juan y yo con un Ribera con Nebreda, para conocer y echar ratos con gente súper interesante. O sea, que estamos agradecidísimos. O sea, que totalmente. Óscar, ¿te consideras un tío, una persona de éxito, con éxito? Pues yo siempre estoy como con mi oportunidad, ¿sabes? Es decir, yo cuando me llama un cliente y me plantea una idea, yo digo, ¡jo, qué oportunidad!, ¿no? O sea, y tengo que tener mucho cuidado, porque claro, cuando es una oportunidad, si el cliente es honesto, te trata bien. Pero como lo plantees como oportunidad, te empieza a ver recortes por todos los sitios, ¿sabes? Entonces, pero para mí siempre cualquier obra nueva que hago, cualquier encargo, es como una oportunidad y lo vivo como al principio. Es decir, eso del éxito o no éxito, yo creo que es una especie de como que lo verán los otros, lo ven los demás, porque tú estás sumergido en tu trabajo, en tu quehacer, y para mí eso, cada nueva pieza es un reto, es una oportunidad, es una entrega, lo que decía antes, al espíritu, a ver qué podemos hacer. Es sobre todo también un problema a resolver. Y sobre todo un reto, un gran reto, porque a veces me he encontrado con cosas que se hacen cuesta arriba y hay que hacerlas. Y de hecho, fíjate, cuando a veces voy a ver la de Cáritas, la pieza que hice para Cáritas, para la Fundación Cáritas, cuando voy a verla, a veces la veo así y digo, pero yo he hecho esto. ¿Sabes? Que ni me lo creo. No eres ni consciente a veces de tus obras. Eso es, porque has entregado tanta energía que te metes tanto en ello que luego te sientes incapaz. Yo me siento cosas incapaz de repetirlas, no sé cómo decirlo. Qué bueno, joder. Es que en realidad es una pasada poder hacer eso. Óscar, ¿pasiones aparte de la escultura? ¿Qué pasiones tienes? ¿Qué te gusta? Pues es que mi vida está todo mezclado con la escultura, es lo que te decía. A mí me gusta pues, la espiritualidad, el chamanismo, la salud, pero la salud emocional. Es decir, me gusta, entonces todo está relacionado con mi trabajo. Está todo en uno. Sí, es decir, estoy entregado a mi vida. Mi vida es mi trabajo. De hecho, cuando hago viajes, todos son de trabajo. Yo no hago viajes para irme a un resort, a tumbarme a la playa. Sí. Todos mis viajes son para trabajar, o bien para ver algo, o bien para una exposición. Es decir, no hago ningún viaje que sea para no hacer nada. Pero al final también es lo que hablamos un poco, que eso también, o sea, son tus viajes de tu trabajo, pero al final tu trabajo es lo que te hace feliz. O sea, a ti lo que te hace feliz es eso, claro, no irte a un resort a tumbarte a la Bartola, claro, ¿no? Es que eso es, pero es que yo estoy entregado a esto. Es decir, para mí es como mi vida, para mí es mi misión. Entonces, por eso decir lo de la disculpa, al final mi misión es esta. Entonces, hasta que me muera, hasta que llegue un momento que haga pop y ya está, esa es mi misión. Y manteniendo el equilibrio, intentando mantener el equilibrio para no desequilibrarte, ¿no? Para no perder el norte. Es decir, como es un ejercicio curioso, es como es lo que decíamos antes, fluir, ¿no? Pero como el que está tocando un instrumento, ¿no? Que tiene que estar tocando, estar pendiente de no salirse de la melodía, pero a la vez no perderse del compás y acabar, ¿no? Pues es un poco la vida que yo me planteo, es esa. Y a un niño, ahora te tienes a un niño delante que quiere ser escultor, ¿qué consejo le darías? Pues que le apasione, que esté dispuesto a vivirlo con esa intensidad. Yo creo, de hecho, que hay que renunciar a muchas cosas. Hay personas que dicen que no, pero es curioso porque todos los amigos que tengo escultores que han tenido hijos, por ejemplo, pues o no se hablan con ellos, o si se hablan, pues no han podido luego dedicarse a la escultura. Sí. Es como una renuncia. Yo creo que yo lo vivo como un monacato. De hecho, a veces cuando me he visto así también, es como que dicen, pareces un monje, ¿no? Porque para mí, evidentemente, no hago los votos que hacen los monjes, ¿no? Porque tienen otros, un celibato, pobreza o otro tipo de votos, pero yo en mi caso pues tengo los míos propios, pero sí que es un monacato, es decir, es una entrega, y es total, porque yo todos los recursos que entran, todos los recursos les destino a mi trabajo. Es decir, y a lo mejor es un poco así, pero todo lo destino a mi trabajo, es como, no sé, como mi fundamento. Entonces el que emprenda cualquier misión o que quiera desarrollar su talento,
que lo haga al nivel que quiera, porque evidentemente esto es como el mar. Uno puede quedarse en la playa, otro puede nadar, otro puede bucear, otro se puede ir a las profundidades, ¿no? Sí. Pero sobre todo que la apasione, que lo sienta como con pasión, y si lo siente con pasión, va a poder seguir adelante. Si lo siente como buscando otras cosas, ¿no? Buscando el éxito que decías antes, o buscando economía, o buscando eso, creo que se va a frustrar. Lo tiene que hacer porque entiende que tiene ese talento y que se entrega su vida a eso con plena generosidad. Eso es como yo lo entiendo. Un consejo buenísimo a tener en cuenta. Nos gusta preguntar a todos nuestros invitados, sean o no de Burgos, tú eres Óscar Martín de Burgos, ¿cuál es el rincón favorito de la ciudad o de la provincia? ¿Cuál es tu rincón favorito? Pues mira, a mí me gusta, o nos gusta mucho, lo solemos hacer, con Susana lo hacemos por las noches, sí, el pasear por el entorno de la catedral a partir de las 11:30 o las 12, que no hay casi nadie. Sí. Entonces es como que vives una ciudad como que no sabes en qué época estás, ¿no? Sí. Además ahora que han iluminado así la catedral con esa... Está precioso. Con esa fuerza, ¿no? Sí. Con esa es magnífica, ¿no? Y pasear así en la noche nos encanta, que nos solemos encontrar con amigos ya que hemos hecho nos encontramos con Guillermo, con el organista de la catedral, sí, muchas veces que él va con su perro y le saludamos porque nos cruzamos con él, que a él también se ve que le gusta, ¿no? Esos paseos nocturnos, ¿no? De encontrar la ciudad vacía, pero que no está vacía, ¿no? Está con su esencia, ¿no? Con su energía. La verdad es que es una gozada poder pasear por los alrededores de la catedral, Fernán González por arriba, por sí, es maravilloso. Es una maravilla. ¿Y un sueño que tengas así a nivel personal o laboral, cuál sería? Pues yo mis sueños van como en pequeño, pero mi sueño es poder seguir siendo autor, poder seguir siendo escultor, y el poder realizar obras que las disfruten las personas, es decir, en espacios públicos, en lugares que se puedan disfrutar y se puedan... Ese es mi... No sé, poder seguir, ¿no? Es como mi ilusión. Qué bueno. Pues entonces, Óscar, o sea, yo agradecidísimo a echar este rato contigo, me ha parecido una maravilla. Seguro que es el primero de muchos, estoy segurísimo. Tus obras las vamos a poder seguir disfrutando porque, de hecho, muchas las tenemos aquí, las podemos tocar. Y seguro que van a ir llegando más. Están en Burgos, están en el resto del mundo. Así que nada, yo quiero brindar contigo. Sí, eso te iba a decir, ¿vas a brindar? Por mucha salud, por muchos más éxitos y por igual un poco que todo el mundo siga vibrando o empiece a vibrar más en el amor, que seguro que nos va a venir bien a todos. Así que bueno, salud y muchas gracias. Yo brindo también, muchas gracias por todas las personas que nos vean y que compartan con nosotros, por Juan, por el técnico, Susana también, que ha estado acompañándonos, y sobre todo por la vida, ¿no? Y porque tengamos salud para poder seguir poniendo lo mejor de nosotros. Enhorabuena otra vez. No había percibido la entrevista y os he dado la enhorabuena antes, pero ahora la confirmo y la pongo en mayúsculas. Enhorabuena por el trabajo que hacéis. Muchísimas gracias, Óscar. Gracias, salud.